E senhores, que gusto estar acá, um shalom bem grande, eu sou o Moré Luiz, bem-vindos. Vamos a ver agora dois passos mais dentro do Seder de Pesach. Mira, está o maestro com seu aluno, importância disso. Vamos a ver el mesclar estas energias dentro del cubo. E observe, há letritas que hemos colocado e é um jogo que se hace, estás vendo? Thor é touro. E se eu hago o movimento, mira, desta energia que ele está aqui, eu giro, eu formei com a Aleph Or, que é luz. São estes movimentos, este é o sentido de los passos que vamos a ver agora, que é Maror e Korech, que vão involucrar a matzah, el comer la matzah, vai haver este movimento de la energia. E hemos visto na anterior classe motzi e matzah. Então, bem-vindos, um shalom grande. Este elemento agora de Maror e Korech, tu lo vas a encontrar no PDF. Ele está a partir da página 13, isso, na 13 está o Maror, isto, vamos ver aqui, e não, 13 não, é a 15 e a 16, está ali, Maror e Korech. Este aqui ele vai ver uma explicação primeiro, e aqui está o Maror, e aqui está o Korech, página 16. Toda esta beleza, toda esta hermosura, tu podes encontrar e mira, vas estar com este detalhe e a ser perceptível ao ouído o sexto sentido para poder começar a escuchar esta voz que vem de los mundos superiores para pequenas cositas que vamos começar a aprender no transcurso de todo o ano. Então, vamos olhar. E o primeiro detalhe que temos que ver, aún relacionado com a matzah, observa aqui, ¿Por qué vamos a repasar eso? Porque lo que vamos a comer ahora, sea el Maror o el Korech, los pasos 9 y 10, ellos están involucrados con la matzah. Uno va a salir desse pedacito de acá, que va a ser para uso del Maror, y para el Korech va a salir de la matzah que está aquí. Mira, desta de aqui que foi colocada e quedaram dois, e hemos hecho, isso daqui é matzah e isso é Maror. E aqui dentro del Korech estão involucrados esses dois passos, porque vamos usar matzah. É neste momento de aqui, os passos 9 e 10, donde vamos a vacunar-nos, é o momento onde há que comer. Lo puedes repetir 2 vezes, 3, não necessitas fazer um troço grande, não? Às vezes um trocito chiquitito e lo come 2 ou 3 vezes, é uma vacuna, estás observando? La matzah é uma vacuna. Quanto mais comamos matzah nesta noite del 15 de Nisan, no Seder de Pesach, mais vacunados vamos a estar. E qual é o detalhe com a matzah? Ela é a matzah que ele está aqui, que é a raiz mensade. De la mesma forma que la hemos visto aqui, acompanhe-me, se acorda? Hemos hecho o exercício, hemos colocado ele aqui, la raiz motzi e la raiz matzah. É essa daqui, mensade alfa. Esta raiz de acá, esta matzah, ela é um pão não inflado, que quer dizer que não há ego. Mira, uma vez mais, estás vendo quantos elementos eu tenho dentro do Seder que me estão dizendo, sáquelo el ego, pida ao Eterno que corrija el ego. Lo tenemos aqui, en el Kadesh, quando hemos trabajado, mira, los 12 primeiros dias com estas energias, para levar estes órgãos que estão llenos de ego e que não querem reconhecer ao Eterno a Teshuvah. Em Urhat, hemos hecho el primeiro lavado de las manos para sacar el ego, al comer del carpaz, que é a papa, o perejil, a zanahoria, é a humildade, são aqueles momentos difíceis onde o ego tem que doblegar-se. O ego não lhe gusta, mas ele tem que bajar a cabeça e às vezes dar-lhe las espaldas para que receba aqueles latigazos, às vezes, que lhes dão em Egipto. Isto é, aqueles momentos difíceis, e se passa por água com sal. Por quê? Porque esta água com sal é o trabalho espiritual que hacemos. ¿Estás vendo? Urhat, se partir. ¿Por que se parte assim como um golpe de karatê?
Porque sempre temos algo que compartir com os demais. ¿Estás vendo? Todos estão trabalhando o ego. Nel Magide também se contou a história. Nos hemos hecho um pouquito sábios, somos entendidos, compreendemos as coisas. Imediatamente hay que hacer el Rajsa, terminado el Magide, para sacar el ego, para que não seamos engreídos. E aí hemos visto Motzi e Matzah, que Motzi é sacar, extrair as chispas. Hay que hacer com delicadeza, com gentileza. Às vezes não é fácil, porque todos temos que aprender processos novos que não estávamos acostumados e que os livros não nos ensinavam, não? E é justamente nesse momento onde entram essas duas raízes, Mein Tzad Aleph e Mein Tzad Hei. Isso está dentro da classe referente a Motzi e Matzah. Então, essa Matzah é um pão não inflado, aparente, esta coisa não inflada que não está com o Hametz, que uno não viva uma vida de aparências, aparentar coisas, não há necessidade. Mira, neste cedro de Pesach, se não tienes la Keará, não há problema, não é um requisito que se não tienes Keará, não vas a lograr fazer o cedro de Pesach ou ele não vai sair bem, não. La Keará del cedro de Pesach, la Keará está nesta sefirá de Malhut del mundo de Asia. Aqui é onde está a Keará com todos os elementos. Nós não estamos acá. Nós estamos nesta sefirá, pero ela é aberta. Uma vez aberta, estamos nesta sefirá de Malhut, estamos em Malhut de Malhut. Aqui adentro não está a Keará. Sim, por isso, se tu não la tienes, não é ahorita imprescindível que sem ela não vamos a lograr bajar as energias, porque não vamos a ter o plato, que se hace uma série de tradições e cerimônias. Não. Ela vai ser aqui só depois que se cruza esta barreira de março com Moshe Rabbeinu, isto para que nos leve a la Sefirá. Não, vuelva por aqui, e vas a subir ali arriba. El cruce desta barreira, mira, deste mar em seus 12 caminhos que se han aberto, é para que Moshe Rabbeinu nos introduzca a la Sefirá de Binah, que é a puerta 50. Por isso é que Moshe Rabbeinu não entrou em la puerta 50, ¿no? De Binah. Ele chegou hasta la 49, porque ele está esperando a hora que esta cábala jale, esta cábala succione, esta cábala extraia. Estás vendo aqui, Motzi, este elemento, para que todos passemos a Malhut del mundo de Asia, e daí podemos entrar a la Sefirá de Binah, nos vai conduzir. Então, uno tem que ser uno mesmo, por isso não pode ser rico. Estás vendo? El rico com el trigo, péssima combinação. El pobre com el trigo, excelente combinação. ¿Estás vendo? Então, se eu entro aparentando coisas, sendo lo que não sou, haciéndome engreído aqui, ou com el ego, que hice? Acabei de colocar em la mesa de Pesach Hametz. Então, toda a cerimônia de recoger el Hametz, não? Se acorda que aí está uma plumita. ¿Dónde está nossa plumita? Ali, pásamelo ali. Isso. Se acorda? Hay uma cerimônia para recoger el Hametz, ¿no? Às vezes se utiliza a pluma, ¿no? Para recoger. Encontramos el Hametz e lo jalamos, lo colocamos ali, isso para não agarrá-lo com a mão, e lo queimamos. Todo isto é uma tradição. ¿Por que se utiliza uma pluma de uma ave? ¿Por qué es la pluma de un ave? ¿Se acuerdan de la parashá Tasriá y Metzorá? Hemos visto que se utilizan dos avecillas vivas. Esta pluma es referencia a esas dos avecillas vivas, es referencia, todo eso tú vas a encontrar en el capítulo 14 de Vaikra, ali a partir dos versículos 1 ao 4, um pouquinho mais abaixo, hasta leyendo hasta o versículo 8, se necessitam duas avecilhas vivas, por isso é que agora se utiliza a
pluma, mira, es la pluma de la vecilla. La vecilla habla, ella es chismosa. Y igual que las riquezas, la vecilla a veces está caminando por la tierra y de repente se levanta vuelo y se va. Lo mismo son las riquezas, a cualquier momento se levanta vuelo y se van, se largan. ¿Estás captando la diferencia? Necesita el árbol de cedro, se necesita la lana teñida carmesín color rojo y el hisopo. ¿Estás viendo? Todo esto sabemos, por eso no se puede entrar a la mesa con ese elemento engreído, siendo una persona que no es, con un estilo de vida de uno que no es. Si no has podido comprar la matzá, porque a veces hay el problema, no conseguimos, yo la hice, no es la misma cosa, porque cuando voy a hacer el yahatz, con la matzá que yo hice, cuando lo hago esto, ellas se hacen 50 trocitos. No hay problema. Cuantos más de estos trocitos ha hecho con la matzá que usted ha horneado, más se expande la luz, ella se fraccionó en muchas más cantidades de fragmentos. Escojas el fragmento más grande, como está aquí, y lo guardes para él. Afikoman, qué cosa más bonita. Entonces, ¿qué es el maror? Es aquella hierba amarga, picante. Algunos utilizan, nosotros vamos a utilizar el jengibre, ¿no? Hay el rábano, hay el nabo, que sea picante, aquel amargo. Entonces, ¿en qué consiste? En que la berajá dice que nos has ordenado, ohlim maror, nos ha ordenado comer maror, esta hierba amarga, que vamos a ver aquí, la berajá, página 15, ela deve estar en la página 16, exactamente aquí, página 16, el final de la berajá dice, Shel tzivanu anachnu ochlim maror, eso nos has ordenado a nosotros que estamos en el ceder, ¿no? En el ceder que ser circuncidado. Si trabajamos con ese concepto, estaríamos nosotros entrando dentro de lo que es el proceso del judaísmo. Nosotros estamos en la Cábala. En la Cábala, sacar la orla, ser circuncidado, lean los Humashins. Está escrito, capítulo 12, los comentarios, no solo la parte literal, entre los comentarios. Dice que cuando Moshe Rabbeinu estaban haciendo el abate del carnero, llegó muchos judíos y egipcios que no estaban circuncidados, porque en Egipto ellos no se circuncidaron y querían comer de pesa. Y Moshe Rabbeinu les ha dicho, no, ustedes solo van a comer si circuncida. Entonces, mientras se estaba abatiendo los carneros y las ovejas, se hizo la circuncisión y se mezcló la sangre de la circuncisión con la sangre del carnero. Y esto fue lo que se colocó en las puertas. Todo eso es maror y kurech. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta circuncisión se hace justamente minutos antes del proceso del inicio de Pesach. Está escrito. Y yo debo de decidir ahora si voy a seguir una tradición, un procedimiento solo de alajá en la literalidad de acuerdo al judaísmo, o nosotros entramos en el proceso de la corrección. ¿Estás viendo? Todo esto de aquí, Kadesh, Urhatz, Karpa, Yahatz, después del Yahatz, el Magid, Ratzah, Motzi, Matzah, Maror, Korech. Después del Korech tenemos el Sulchan Orech, Tzafun, Barejale y Nirza. Todo esto es esta circuncisión que se ha hecho en el último momento, que es sacar, cortar, extirpar, arrancar el ego. Y la raíz para esto es Mentzade Aleph. Por eso comer matzah es una vacuna increíble. Cuanto más comas, y primero se va a comer esa matzah con el maror. Eso tú vas a ver. Se toma un trocito de matzah y la hierba amarga se coloca junto y se come. Por eso dice, Ohlim matzah, nos ha ordenado comer matzah. No, Ohlim maror, nos ha ordenado comer la hierba amarga. ¿Qué es este maror? En la Cábala, el maror representa la empatía. ¿Qué quiere decir esa empatía? No es empatía, es la empatía.
Es cuando yo me coloco en los zapatos del otro y yo sufro con él, yo entiendo su nivel y procuro responder, explicar a él en el nivel que él está. Poder ayudarle a que le salga, comprender su problema, llorar junto con él, darles buenos consejos, ayudarle a levantar. Todo esto es el maror, es esta parte amarga. Es colocarse en los zapatos del otro, porque es muy fácil opinar y hablar, eso, si no, tú no tienes esto, aquel otro, y si tú no compras, y si no es matzá, y si no es de esta forma, y si el vino no es kasher, y si no es así, tú pesas, no es, si no estás circuncidado, tú no has celebrado elemento ninguno, entonces, ¿para qué yo voy a comer el maror? El maror está por demás. El maror dice que yo tengo que ponerme en los zapatos del otro, le tengo que ayudar, lo que hay que cortar, lo que hay que circuncidar y sacar la orla es del ego. Este elemento es ponerse en los zapatos del otro. Entonces uno toma esta matzá de acá, mira, desta segunda aqui, ó, esto puedes hacerlo un trocito chiquitito, coloca tu raíz y hay que comerlo, hay que sentir aquele picante, es fuerte, ¿sí? El Talmud recomienda sentir ese amargo, este picante, para que uno aprenda que hay que ponerse en los zapatos del otro. Andar de mandoncito y andar enseñando lo que hay que hacer y exigir, eso todo el mundo hace, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la energía que hacía esto? ¿Cuál de ellas? Esta aquí era Virgo, ¿se acuerda? Para dar consejos y hablar y decir cómo tiene que hacer el mes de Lul, ¿no ven? El mes de la Teshuvah. No son las personas, esta energía lo tenemos. Y esta energía va a aparecer en el Seder de Pesach. Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos y decimos, y haga así, haga de aquella afuera, pero con los hijos, o sea, con nuestros órganos internos, pueden hacer lo que quieran. Podemos, estás viendo aquí, aquí está la energía que es el Lul, estás viendo el ensamble con este maror. Qué cosa más linda. Uno se divierte, esta es la energía, este movimiento. ¿Dónde tenemos alguno más que hemos hablado de esta forma, donde le habla, y en la hora de hacer las cosas se larga? ¿Dónde está? Debe haber un hito más. Leo, ¿dónde está el Leo por aquí? ¿De cuál es el signo de Leo? ¿Dónde está nuestro Leo? Libra. Mira, está haciendo lo divertido y lo bonito. Se imaginou? Tenemos aqui de los 12 dias e eu tenho neste outro lado, eu tenho o Seder de Pesach com os 15 passos e venga por acá. E neste outro lado eu tenho o árbol de la vida com todos os elementos. Então podemos fazer estes movimentos constantemente. ¿Dónde está el Leo? Aquí está el Nissan Leo, ¿no? Esto. Son pacificadores, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Se hacen los locos, ¿no? Aquella energía donde uno se mete, se intromete, ¿no? Todo ayuda por interés, ¿no? Está haciendo, por eso hubo la destrucción del primer y segundo Beit HaMikdash, porque quieren ser los pacificadores y en la hora que la cosa aprieta, se largan y todo el mundo que se las arregle como pueda. Todo eso aquí, maror. Por eso hemos hablado y trabajado con esos 12 días con estas energías. Vas a ver que a partir de ahora, con este video, después de Motzi Matzah, entrando a Maror y Koreh, tú lo vas a ver todo esto de acá de forma completamente diferente. ¿Se acuerda cuando iniciamos la primera clase con el primer día de Nisan? Creo que están los 3 primeros, esto entraron en el primer video. Hemos hablado. Se sacamos um PDF desse explicando todo, mira, e hubiera estado impresso e distribuído, e agora ele gira completamente os significados porque lo estamos ensamblando com os 15 passos do Seder de Pesach. Esto es esta empatía, yo me pongo en los zapatos del otro. Y ahí viene el Koreh. ¿Qué consiste el Koreh? Que vamos a tomar 2 trocitos de matzá, pueden ser chiquititas, no necesita ser una media matzá, chiquitita, y en esta matzá vamos a hacer un sándwich. Primero hemos comido el maror con la hierba amarga, ¿sí? Tem otros que colocan ese maror, ¿no?, con el jarosete junto ali para hacerlo un poquito más agradable. Nosotros hemos colocado la matzá con el maror. La matzá es el pan de la aflicción y el maror es que con esta experiencia de esa aflicción yo pueda colocarme en los zapatos del otro. En el Koreh
es cuando Hillel ha dicho, mira, se me está ordenado comer matzá con maror, ou la matzá com el jarosete ali também, às vezes se come junto, não? Se coloca, são dois elementos, vão separados, não? Uno vai al maror e depois a parte se come a mesma matzá, tudo isso está no PDF, não? Se come por separado, pero acá Hillel ha dicho, mira, se eu tenho que comerlos por separado, ¿por que não los juntos e hago um sándwich? Eu coloco a matzá abaixo, matzá arriba, e no meio coloco el maror e el jarosete, que é aquela pasta de nueces com vino, dáctiles, e lo como. Esto, mira, eso es recordatorio a Hillel. E Hillel disse, ama a tu prójimo como a ti mismo. E estas palavras vinieron muito antes de qualquer outro sistema religioso. Esta es la función. ¿Y qué más representa este Korech? Mira, ele tiene la matzá, vamos a comer matzá aquí, mira, con el maror, con Korech. Tú puedes hacer 2, 3 sanduíches chiquititos, cómalo. Es una vacuna, una vez más, la matzá es una vacuna. Quanto mais matzá coma, mais vacunado se vai estar. Tu podes tomar o tempo que seja necessário, não há pressa no processo. Que é o Korech? No início, na época do Beit HaMikdash, as coisas eram diferentes. Este sándwich não continha o jarosset, que é aquela pasta com dáctiles, não? Aquela pasta dulce que representa o barro e os ladrilhos que haciam todos esses elementos. Que ele tinha no início, ele estava formado de matzá, maror e carne de cordeiro. Uau, mira, isso no início, hoje dia isso não há mais. E esta carne de cordeiro, sabe o que significa? Se tu estás vendo aqui, ó, é incrível, é a riqueza. Então, se em vez de utilizar o maror, eu coloco a carne de cordeiro, não, porque não há mais o Beit HaMikdash. Esse elemento onde a carne de cordeiro representava esta riqueza, esta abundância, foi retirada, porque não há mais o Beit HaMikdash. Por que não há mais o Beit HaMikdash? Venga aqui comigo, venga. Mês de Lul, Virgo, porque Virgo não é uma pessoa, somos nós outros. Hablamos, e haga techuvá, e haga dessa forma, e compre esse livro, e levante-se, e toque o shofar, haga uma série de coisas, pero eu, bem, graças. Aqui está, ó, não está haciendo nada. Mira. Sim, todos os órgãos, cada um vai por seu lado. Aqui é onde se destruiu, mira, no mês de Elul, mira, de la Teshuvah, ali é onde se começou a tramar todo o processo que vai vir depois. Isto aqui estamos seis, ó. Onde estamos? Elul. O mês de Ave anterior, isto, olha que bonito, ó. É Leo. Esto, mira, ele disse, se hace los locos, não he hecho nada, e depois ha querido ir a hacer la Teshuvah no mês de Elul, e cada um de seus órgãos, bem, graças. Depois viene Libra, não? Esto, aquela energia para imponer coisas, agora vai querer filosofar para dizer por que as coisas ocorreram da forma como ocorreram e como têm que ser. Estás entendendo como isto funciona? Então, na época do primeiro e segundo Beit HaMikdash, esse Korech estava hecho com carne de cordeiro. Então se comia a matzá, o maror e a carne de cordeiro. Isto quer dizer que tem que saber mesclar as energias. Uma vez mais, isso necessita o árbol da vida. Então, o que vai ocorrer? Se vai mesclar coluna da direita com a coluna da esquerda, equilibrando em la linha central. Então, se vai ter matzá, maror e a carne del cordeiro. A pergunta é, onde eu colocaria cada um deles? Onde estaria a matzá? Onde lo colocaríamos o maror? E onde estaria a carne del cordeiro neste elemento? Estás vendo lo bonito que é a classe? Então, a matzá é a humildade. ¿Por quê? Porque é o pão não inflado. Se entra al Seder de Pesach e unos nos creemos que agora lo vamos a hacer, nos vamos a conectar, es que somos los tipos que gracias a nosotros el mundo va a mejorar, acabamos de traer Hametz a la mesa. ¿Está entendendo como funciona? Maror es esta
empatía donde yo me coloco en los zapatos del otro. Entonces aquí yo necesito de mucha gevurá. ¿Se imaginó? Entonces el mayor pertenece al lado de la gevurá porque voy a necesitar mucha fuerza, mucha energía para colocarme en el zapato de los otros y entender cómo funciona, cómo él entiende las cosas, no como yo entiendo, como él. Entonces, ¿qué sería la matzá? Porque la matzá es cero inflado, y para estar cero inflado, el único lugar en el árbol de la vida donde voy a lograr eso y hay que trabajar mucho es el brazo central. Mira cómo estamos encontrando, estamos colocando. Entonces, el cordero, que es la riqueza, mira, para eso necesita el Beit HaMikdash, porque si no hay el Beit HaMikdash y yo quiero reproducir esto, va a ser solamente comiendo un sándwich y nada más, porque la riqueza no está más ahí, esta abundancia no está más. ¿Estás viendo? Es la abundancia. En la época en que se hacía Pesach y las personas apenas tenían que comer, mira, estamos hablando de la época del primer y segundo Beit HaMikdash, eso en Israel. Entonces, ellos no eran ricos, ellos eran pobres. Por eso es que cuando Shlomo hace la inauguración del Beit HaMikdash, usted lo leyó, él hizo sacrificios de paz en cantidades enormes y distribuyó a todo Israel. ¿Por qué? Porque Israel no tenía esa condición para darse el lujo de estar comiendo un cordero, un carnero. ¿Se imagina cuando el rey Ezequías limpió, restauró todo el Beit HaMikdash, daquela reformulação, ele celebrou um Pesach e de su dinheiro, ele pagou os sacrifícios de Shelamim para que todo Israel comiera. ¿Estás entendendo como esto funciona? Em aquela época onde as pessoas não tinham muito para comer, ter um cordeiro para comer em Pesach era señal de abundância. Então, o que é a abundância? Es cuando uno no tiene y hace un esfuerzo sobrehumano para adquirir algo. Vamos a hablar aquí en palabras más simples del conocimiento, del acceder a la Cábala, de conectarse. A veces pasamos todo un año batallando y no logramos, y problemas, y el carácter no nos ayuda, y perdemos la paciencia, y queremos trabajar eso, y todo nos viene cabeza hacia abajo, y no conseguimos manejar las energías. No capto, no entiendo del árbol sefirótico, Moré. Usted explica y no entendí nada. ¿Estás viendo? Esto es exactamente lo que está descrito aquí. No tener esa condición durante el año para comer. Y se imaginó cuando llegó el Seder de Pesach, uno logró. ¿Por qué? Porque lo trabajó, hizo un esfuerzo, regó los órganos y yo tengo ahora esa abundancia. No es la carne de cordero que me la va a dar. Es mi trabajo espiritual. Por eso se pasa por el agua con sal. ¿Se acuerda? El carpaz tem maror aqui dentro del maguid, ¿no? Todos estes elementos. ¿Estás vendo esta beleza? Y, señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido los pasos 9 y 10 que están dentro del Koretz, aquí que involucra esas dos secciones. Y has observado, Motzi Matzah, Maror y Koretz van todos juntos, todos apegados desde el momento que se come matzá, esté bien vacunado, coma abundante matzá. Si lo has hecho tu matzá en tu casa, está excelente. Si no tienes la que hará, no te preocupes, porque en estos momentos estamos aquí y la que hará va a ser usada aquí. Cuando crucemos el Yam Suf, aquí, recién aquí es donde le va a aparecer. Este es el detalle que se perdió dentro del judaísmo y se quedaron solamente con la parte de la transmisión oral, con la parte, ¿cómo se llama esto? De la tradición. Esto, señores, ha sido un placer. Ustedes ni se imaginan. Mira, estamos terminando todos los 15 pasos del Seder de Pesach. Hacemos el mismo trabajo que ustedes hacen, que es copiar, transcribir, graficar. Todo este elemento sea nesta forma, sea con esta otra belleza y ahora con una resolución en 4K para que nuestros alumnos disfruten, puedan copiar, sacar el print de la tela, transcribir y conectarse. Un shalom bien grande.